¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebaza. En este video te voy a enseñar cómo aplicar el transfer serigráfico sobre camisetas de fútbol. Vamos a personalizar estas camisetas con nombre y número. Estas camisetas son de material sintético, están recicladas, pero bueno, no son nuevas, están recicladas, o sea, son de segunda mano, tercera mano, no sé, pero el trabajo es ponerle lo que es nombre y número a las camisetas. Para esto voy a utilizar la técnica del transfer serigráfico. No es papel transfer, tampoco es DTF ni vinil textil, no te vayas a confundir. El transfer serigráfico vendría a ser como serigrafía inversa. Quiere decir que a través de una malla aplicamos tinta para que pase el diseño sobre el papel, le agregamos resina, lo curamos con calor y almacenamos nuestro diseño. A ver, este transfer serigráfico se puede utilizar no solamente para números, letras, sino que también para diseños complejos, como son ilustraciones, semitonos. Ya tengo un video explicándote dónde compro los transfer serigráficos. Si me preguntas, ¿es más económico, más rentable? El DTF sí es más económico, el transfer serigráfico, es mucho más barato. ¿Cómo se aplica, Charlicito? Yo no sé, no tengo plancha. Yo quiero iniciar en este negocio, pero nadie me enseña. Mira, para las personas que tienen plancha, este material, si tú tienes una termofijadora, lo vas a calentar a 200 grados y lo vas a planchar por 1 minuto. En 1 minuto exacto ya el trabajo va a estar hecho. El transfer se va a aplicar sobre la tela y lo vas a poder retirar sin ningún problema. Ahora, como nosotros, o bueno, como yo soy pobre y no tengo mi termofijadora, lo voy a hacer con una plancha. ¿Cómo se aplica, Charlicito? Te voy a explicar, mira. El polo, como tiene dos lados y el polo está armado, yo voy a utilizar esta pequeña madera de MDF, laminado, MDF que tenga esta cobertura lisa, ¿ya? ¿Por qué o para qué? Porque al momento de hacer el estampado, como esto tiene el cuello, un borde, un pequeño relieve, al momento de hacer presión, se puede marcar y se va a malograr el trabajo. Va a quedar impregnado la parte o el borde del cuello, o si tiene un logo bordado, también va a malograr estéticamente el trabajo. Por eso lo aplico sobre una madera, para que sea totalmente plano y así poder trabajar tranquilo. Un MDF laminado te va a ayudar bastante, te puedes conseguir en cualquier lado. No es necesariamente blanco, puede ser de cualquier color, lo importante es que sea liso. Ahora, el trabajo está en saber cuadrar también, o sea, el nombre, ¿no? Hay personas que utilizan cinta térmica para poder cuadrar bien los nombres, pero yo lo hago así al ojímetro porque ya tengo experiencia, tengo bastante tiempo en esto y me permito hacerlo a mano. Pero tú puedes utilizar una regla, te puedes acompañar de otros materiales para que te salga perfecto. Ahora, yo lo voy a cubrir con este film, que es un film de DTF, que son residuos que me sobran de trabajos anteriores para hacer el planchado. Se puede hacer sin un protector, Charlicito, yo no tengo este film, puedes utilizar una hojabón. Si no tienes una hojabón, también lo puedes hacer de forma directa. Este material o las telas que se utilizan para ropa deportiva son de material sintético, pero no son tan inflamables, o sea, soportan bastante calor porque estas camisetas, al ser sublimadas anteriormente, ya se supone que soportan altas temperaturas. Entonces, tú le vas a dar aproximadamente 1 minuto de planchado. No le vayas a dar menos porque no se va a pegar, no se va a activar la resina y por ende no se va a adherir a la tela. Para retirarlo tenemos que dejar que enfríe un poco, no lo retires en caliente. Si tú lo retiras en caliente, posiblemente se vaya a despegar o se vaya a salir lo que es el diseño, las letras. Para despegarlo tienes que hacerlo en frío. Ahora, acá ya es opcional, ¿no? Opcional de cada uno de ustedes si es que lo quieren curar. Bueno, a esta segunda planchada se le llama curado. ¿Por qué hacemos esto? O bueno, ¿por qué lo hago yo? Es para que el estampado no se salga.
Muchas veces cuando tenemos nuestra plancha solamente planchamos y ya está adherido y le entregamos al cliente, pero nos olvidamos del curado. Para que un estampado sea duradero, pues tienes que curarlo. Yo lo voy a volver a planchar para que este estampado tenga una buena duración. Y aquí me va a salir un efecto, ¿no? Como este es un film plastificado, al momento de yo hacer el curado o el siguiente planchado, le va a dar un efecto plastificado al trabajo, un efecto como si fuera un estampado, digamos, de letras plásticas. Le va a dar un brillo, ¿ya? Un brillo. Si tú no quieres que tenga ese brillo, pues vas a tener que utilizar una hoja bond para el curado. Eso le va a quitar el brillo. Esto lo explico porque hay personas que me van a decir, no, no me gusta el acabado que le has dado, es muy brilloso, yo quiero un acabado más mate. Ya. El acabado mate lo vas a obtener a través de la hoja bond. Aplicas una hoja bond y así le vas a quitar el brillo al plastisol. Aclarado esto, ya sabes que tienes que planchar por 1 minuto y para el curado son unos 30 segundos, 40 segundos. No mucho tampoco, sino el transfer serigráfico va a perder su textura y se va a adherir tanto a la tela que va a parecer que fuera invisible. Eso es lo que le va a pasar si le metes mucho calor. Espero que apuntes esas cositas que te estoy dando. Ahora, para la aplicación del número es el mismo sistema, solo que esto es un poquito más grande, entonces tenemos que acomodarlo. Los transfer serigráficos vienen al espejo, así que tenemos que tener bastante cuidado. Quiere decir que vienen al revés. Tienes que ponerlo de forma correcta. Muchas veces hay personas que se equivocan con el número 5, el número 7, no saben qué dirección darle, así que tienes que buscar la forma correcta de los números. Tómate tu tiempo, nadie te apresura. Recuerda, el planchado es por 1 minuto. Si sientes que no se ha planchado bien, no se ha adherido bien a la tela, dale otro tiempito más. Ahora, eso es lo que le quería explicar, ¿no? En la parte del número 2 ustedes pueden ver una mancha, pues esa mancha se debe a que no he puesto el MDF, no he puesto no he puesto la maderita para poder plancharlo, y lo que ha pasado es que se ha transferido, ¿no?, la textura que tiene en la parte del pecho, como es un logo bordado, y me ha salido como si fuera esa mancha toda oscura y si fuera, pues estuviera arruinado, pero no pasa nada. Al momento de enfriarse va a recuperar un poco el color, pero de todas maneras, para que no nos suceda ese problema, tenemos que poner nuestra planchita, ¿no? Tiene que estar totalmente liso el área donde vamos a hacer el planchado, para que no ocurran estos problemas. Entonces, tienes que retirar en frío. Recuerda, este trabajo lo puedes hacer desde casa, puedes trabajar, puedes comprar tus láminas. Si me preguntas, ¿es necesario una termofijadora? Para ganar tiempo, sí, va a ser mucho más rápido el trabajo, va a fluir, pero si no tuvieras una termofijadora con una plancha casera, podemos trabajar este tipo de estampado. Ahora, esto le viene bien, no sé, a personas que quieren iniciarse en el negocio, que quieren experimentar, que quieren hacer estos trabajos, no sé, para una escuela, un colegio, tengan un proyecto, pues esta información les puede valer. Mi nombre es Charles Rebas y espero que este video les ayude mucho. Nos vemos en un próximo video.